there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson también nos acompaña. Qué bueno tenerles a ustedes con nosotros porque son la razón de la programación. Nosotros esperamos cerrar el día de hoy la doctrina del rapto. Ahora, tal vez eso no suceda, pero eso es lo que queremos que suceda. Y la próxima doctrina será la doctrina de la segunda venida, que será realmente el evento más cataclísmico que el mundo jamás habrá conocido, la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero antes, ¿tenemos alguna salida, Lauren? Sí, señor, este fin de semana comenzamos con Bobby Sharon Cornell en Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee. Bueno, dile a Bob de mi parte que esos cheques están un poco Muy bien, ligeros. yo se lo menciono. No pesan tanto. Bueno, yo no sabía que se estaban haciendo más pesados, pero le voy a decir, el sábado a la 1 tendremos servicios desde la 1 a las 2:30 y será una sesión de enseñanza. Y a las 6 p.m. tendremos un servicio de avivamiento el sábado y el domingo a las 10:30 a.m. Ahora, por causa del tamaño de la multitud que esperamos, no vamos a tenerlo en la iglesia Covenant propiamente, sino en el Ramada Inn en el 1855 South Church Street, Ramada Inn 1855 South Church Street en Murfreesboro, Tennessee. Puede encontrar la dirección en mi sitio web, en mi página de internet o en el ministerio, o perdón, la página ministerial para pastores. Muy bien, muy bien. Paris. Sí, señor, este fin de semana voy a estar con el pastor James Rodell en All Nations Ministry. Ellos tienen un servicio el viernes que no está listado aquí a las 7 p.m., así que si están en el área, les animo a estar en ese lugar el viernes y también un servicio el sábado a las 10 a.m. de enseñanza y a las 7 p.m. y un servicio el domingo a las 10 a.m. Después voy a estar yendo a Savannah, Tennessee en cuanto termine con ese servicio y voy a estar con los pastores Josh y Ashley Franks en People's Tabernacle Church para un servicio 8 a las 6, o perdón, el domingo a las 6 p.m. Si están en Columbus, Mississippi o en Savannah, Tennessee, vengan y acompáñanos. Joseph. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en el gran estado de Washington, en Oroville, Washington, en la ciudad. Voy a estar con Valley Christian Fellowship, dos días de servicios, el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. Y espero con anticipación estar con el pastor Randy McAllister y su maravillosa congregación. Así que si están cerca, ministraré en alabanza y palabra, vengan y acompáñanos. Dave. Sí, este domingo voy a estar con los hermanos Mounts en Cuba, Missouri, at the Cross Family Worship Center. Va a ser solo un servicio el domingo a las 10 a.m. Este domingo en Cuba, Missouri. Bien, Josh. Bueno, dejaré que papá anuncie lo suyo. Voy a estar Estaremos en Gaydan International Church en Gaydan este domingo en la mañana a las 10 de la mañana. La dirección allí, 300 Main en Gaydan, Louisiana. El número está en la pantalla, así que si están por allí, acompáñenos en ese servicio domingo en la mañana 10 a.m. Y del 8 al 10 de julio, papá y yo vamos a estar en Orland Hills, Illinois, afuera de Chicago, en Back to the Cross Ministries, servicios el viernes, sábado a las 11 y el domingo en la mañana, o más bien el domingo a mediodía a la 1 p.m. La dirección es 9001 West 59th Street, del 8 al 10 de julio. También menciono que el 16 y 17 de julio, papá y yo estaremos en Crosby, Texas, con el pastor Mecham, Victory and Praise Worship Center. Pastor es un amigo nuestro. Servicio el sábado a las 6 p.m., domingo a las 11 a.m. Nos encantaría verlos allá en el área de Houston. Vengan y acompáñenos, por favor, del 16 al 17 de julio. Empezando esta enseñanza el día de hoy, como se ha dicho, si deseamos saber cuál es el marco de tiempo en el que estamos y la profecía bíblica en lo que tiene que ver con los últimos tiempos, solamente tenemos que mirar a Israel. Ayer Lauren dijo algo muy excelente.
Si nosotros no entendemos a Israel en lo que refiere a la profecía bíblica, vamos a entender todo lo demás equivocadamente en lo que refiere a la profecía. Y no me refiere que la persona no puede conocer nada al respecto, pero sí voy a decir que va a haber muy mal pensamiento en lo que tiene que ver con estos temas tan importantes. Si nosotros ponemos a Israel en el lugar equivocado o descartamos a Israel, eso es tontería, francamente. Y hermano Suárez, rápidamente, al estudiar los eventos del fin de los tiempos, escatología en el Nuevo Testamento, cuando vemos el libro de Apocalipsis, muchas de las escrituras de lo que se había presentado en el libro de Apocalipsis es de profetas y Sí, ya sea sí. palabras o referencias o parafrasis, pero la razón es porque muchas de las profecías dadas en el Antiguo Testamento tienen diferentes cumplimientos y vamos a verlos finalmente todo cumplido en el futuro, en los próximos años y décadas y todo eso. Pero es importante que como cristianos estudiemos la Biblia y estudiemos el libro de Apocalipsis. Y yo creo que parte de la bendición especial que vamos a recibir cuando estudiemos el libro de Apocalipsis es que casi nos obliga a estudiar la totalidad de la Biblia. Realmente el libro del estudio de Apocalipsis comienza en Génesis, porque uno puede regresar a las promesas que Dios le hizo a Abraham tratando con el pueblo judío para entender bueno, el complemento entero. Hay muchísimo en el Antiguo Testamento que no podemos perder y que trae un gran entendimiento al Nuevo Testamento, en particular el libro de Apocalipsis. Pero al hacerlo, eso le ayudará tremendamente al estudiar estas cosas para poner a Israel en su lugar apropiado con respecto a la profecía bíblica. Y la pena en esto, Josh, es que la mayoría de los cristianos ni siquiera se molestan en leer el libro de Apocalipsis porque ellos tienen la idea de que, bueno, yo no entiendo eso de todas maneras. Parte de esto es porque no estudian las otras porciones de la Escritura que son muy importantes. Ahora, el Espíritu Santo es el que ilumina y nos da entendimiento, pero también necesitamos estudiar y poner el esfuerzo. Como hemos estado estudiando Apocalipsis, el libro de Apocalipsis los miércoles, me ha obligado a mí a regresar y ver algunas de las otras escrituras y son muchas en el Antiguo Testamento, profetas menores y bueno, el libro de los Salmos, por ejemplo, está lleno de profecías y de contexto que Así tiene que ver es, con todo así eso. Así que es. solamente para notar que lo que usted dijo es muy importante para entender el lugar y el propósito de Israel y también fijándonos en esas otras escrituras y profecías, esto nos trae muchísimo entendimiento en el libro de Apocalipsis. No sé cuántos están en esta categoría, ¿no? Pero el entender a Israel, bueno, eso muchos dicen que ya no vale la pena. No sé cómo una persona puede pensar tal cosa en lo que refiere a la palabra de Dios. Realmente yo no lo entiendo. Tristemente muchos lo han hecho y no es algo nuevo, ha sucedido desde hace mucho tiempo, por lo menos en los últimos miles de años. De acuerdo como hemos utilizado el término alegorizan las cosas, pero aplican cosas directamente para Israel, pero lo aplican a la iglesia, por ejemplo. Y eso saca todo fuera de contexto y por Ujú. supuesto uno no podrá entender ni desglosar correctamente la palabra de Cuando Dios. dice Israel, está hablando de Israel, Sí. ¿no? Y si dice algo que es muy similar, bueno, eso todavía sigue hablando de Israel. Bueno, han reemplazado a Israel con la iglesia. Esa teología de reemplazo y es una teología entera, es una doctrina entera. Bueno, entonces ellos no son mucha ayuda en el rapto, ¿no? En esencia, de acuerdo a cómo lo he estudiado, esto los ha llevado a un malentendido completo de todos los elementos de la escatología, desde el arrebatamiento a la segunda venida, la gran tribulación. Jesús nos dio claves en la siguiente parábola. Él dijo, Ahora una parábola de la higuera. la Biblia presenta tres árboles como que representan la nación de Israel nacionalmente, espiritualmente y en dispensación. Cuando la rama es tierna y presenta sus Bien, vamos a hojas. volver atrás un momento, Dave. John, ellos miran a Israel de una manera nacional o dispensación. Cuando dice ellos, está hablando de los Sí, supersensacionistas. sí. Ellos ven a Israel una vez más al recibir la salvación en cuanto al llamado de Israel, ahora se le ha dado a la iglesia. Esto realmente comenzó, Ahora, ¿quieres decir que están pensando que ya Israel no tiene ya no tienen derecho, en profecía bíblica, ya no tienen lugar? no más derecho en cuanto a su llamado. Comenzó con Justin Martyr.
Y la razón fue porque la crítica contra los judíos era prominente en la iglesia primitiva. A ellos no los querían mucho, comenzaron a ser criticados y ridiculizados, y lo vemos en los escritos de Ticonio, también después en los escritos de Origen. Y Josh lo presentó correctamente los conceptos de alegorizar. Ellos continúan y es lo que influyó a Agustín. Bueno, pero lo que Martín Lutero cayó en la Martín misma Lutero caería en categoría, esa ¿no? misma categoría, pero tristemente, muy vociferantemente, él se encontró de hecho siendo el crítico más alto de los judíos, o más grande porque no aceptaban a Jesucristo como su Salvador. Habló acerca de quemar las sinagogas y de hecho él escribió un folleto llamado Los judíos y sus mentiras, literalmente condenándolos. La misma literatura que él produjo fue utilizada por el reverendo Cook en Alemania para apaciguar y promover a Adolfo Hitler, que era un luterano, este individuo, dándole a Adolfo Hitler la credibilidad de ser llamado un Martín Lutero por causa de su odio hacia los judíos. Cuando Hitler comenzó a leer libros escritos por Lebensfeld y otros en Austria, la revista austríaca que criticaba a los católicos y judíos, Hitler tomó esa senda que los judíos ya no eran parte de la sociedad. De hecho, él los deshumanizó. Pero hoy tenemos un resurgimiento de esta teología de reforma, hermano Swagger, que prestó mucho de la enseñanza de Agustín. Ahora, yo contiendo que la luz de Agustín tenía mucha, no, mucha enseñanza de la teología del reemplazo y no entendía la escatología de los eventos del fin de los tiempos, tal vez por la era en la que él estaba, pero yo contiendo aún más, sin embargo, no voy a entrar en detalles. Más en particular, esa doctrina infiltró a la Iglesia Católica Romana, que influyó grandemente a los reformistas que estaban saliendo del catolicismo romano. Así que fue un proceso para llegar a donde estamos el día de hoy. Sin embargo, mientras estaban en ese proceso, muchos católicos, muchas doctrinas permanecieron en ese concepto de que la Iglesia reemplaza a Israel. Bueno, la Iglesia Católica ahora realmente no está a favor de Israel, aún ahora, En ¿no? mi punto de ¿Correcto o vista, no? jamás. Ahora, ha habido varios papas que reconocen la necesidad de no dañar a judíos. Por ejemplo, el Papa Pío XI, que precedió al doceavo durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo su silencio y permitió que los judíos fueran callados justo antes bueno, delante de sí mismo. El Papa previo, de hecho, tuvo una actitud bastante semi-amigable, pero en cuanto a salvación, eran invitados a la iglesia si se consideraba la conversión, pero en cuanto a su llamado, hermano Swagger, hay muy pocos hasta el siglo XX que comenzaron a entender a Israel y su lugar y su llamado. Allí es cuando Israel una vez más volvió a ser una nación. Es difícil pasarse por alto. Antes de eso vimos el resultado del derrame del Espíritu Santo en el siglo XX. Hubo un entendimiento y el dispensacionalismo estaba siendo enseñado y muchos dicen que fue la señora Fletcher en su sueño y Darby, si leían de su sueño, no tenía relación con lo que Darby estaba ¿A enseñando. qué te refieres con Había una sueño? señora que tuvo un sueño varios años antes de que Darby comenzara a enseñar la enseñanza dispensacional, John Darby. Su sueño malentendía, pero le acreditaron a ella que John Darby tomó su enseñanza con respecto al dispensacionalismo, pero la iglesia primitiva antes de Justin Martyr entendía el lugar de Israel, entendía el arrebatamiento de la iglesia. El retraso del arrebatamiento es lo que causaba esta anticipación de cambiar la manera como ellos pensaban en cuanto al fin de los tiempos. Mm. Pero fijándonos en la enseñanza de hoy, hermano Swagger, estamos regresando más hacia la teología de reforma. Están burlándose más de los eventos del fin de los tiempos, más de lo que están viendo esto como una oportunidad para ver lo que está sucediendo. Y en el capítulo 11 del libro de Isaías, él dejó claro en el versículo 11, y sucederá en aquel día que el Señor enviará su mano una segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. Todas estas naciones son naciones que Israel jamás estuvo durante el cautiverio babilónico, ni tampoco estuvieron en esas naciones cuando él reunió al reino del norte y a Israel. Así que no se puede limitar a eso. Tiene que ser y representa el día de hoy. Y si nos fijamos en el Salmo 83, las naciones que rodean a Israel, que vienen contra ella, eso jamás sucedió en la historia antes. Así que una persona honesta tendría que decir que si estos eventos jamás sucedieron antes, ¿cuándo pudieron haber sucedido?
la lógica y la razonalidad o todo esto significa que sucedió en el siglo XX, como usted dijo, en cuanto a Israel, la formación de su Pero nación en el ¿qué 48. hacen ellos con los 144,000 judíos en el libro de Apocalipsis que nos dice que es el libro que van a ser salvos en la gran tribulación? Han alegorizado completamente el libro entero de Apocalipsis. Josh lo dijo correctamente, hay más de 365 escrituras en el Antiguo Testamento. Han tomado el concepto de preterismo que he mencionado antes. Luis de Alcázar, un sacerdote jesuita, creó el concepto en la contrarreforma de la Iglesia Católica que decía que todos estos eventos proféticos fueron cumplidos al principio del siglo, en el primer siglo. Tenía el concepto de amilenialismo que fue enseñado por muchos, más en particular por Agustín. Estamos viviendo en el tiempo del milenio de acuerdo a ese pensamiento, así que ellos no ven el libro de Apocalipsis de ninguna manera como nosotros lo Mm, entendemos o de acuerdo a como el libro lo representa en los últimos días. Si nosotros lo estamos haciendo, realmente me siento muy Bueno, mal. sí, como yo me siento, estoy de acuerdo también Estoy físicamente. anticipando un cuerpo glorificado y me acabas de decir que no voy a tener uno. Tenemos que crear un balance y es muy difícil. No debemos poner a Israel a un lado. Y también tenemos que balancear a Israel con la formación del nuevo pacto, Mm. en donde en Efesios 2 encontramos que judío y gentil ha sido hecho uno en Cristo. Bueno, no vamos a confundir al pueblo, Lauren. Yo estaba hablando específicamente de la profecía bíblica. Entiendo, Lo que estamos hablando es Israel siendo el marco del tiempo, para entiendo, el reloj sí, ecológico. Recibimos correos electrónicos. sí. Quiero decirlo muy, Bueno, muy claro, que no estamos volviendo al nuevo pacto. eh, Somos uno en el Nuevo sí, Testamento. sí, pero lo que quiero presentar es que tiene que haber un balance en cuanto a el entendimiento del llamado profético de Israel y traer al individuo a un entendimiento del nuevo hombre, un hombre en Cristo, que es el nuevo pacto. Y yo creo que esto es, aquí es donde mucha de la visión comienza. Tal vez hay un énfasis demasiado pronunciado en Israel o demasiado o por debajo, Claro. cualquiera de los dos es incorrecto porque tenemos que tener mucho cuidado. Sí hay un nuevo hombre y eso nunca cambia el llamado profético de Israel para convertirse en la cabeza de todas las naciones. Eso es algo seguro y eso va a estar involucrado o eso va a involucrar a Israel, pero a veces se convierte en algo muy confuso en cuanto a qué papel la persona nacida de nuevo en el día de hoy, que es parte del nuevo hombre, cómo van a operar ellos. ¿Te refieres parte de la primera Sí, resurrección? todo lo que sucede en la primera resurrección ciertamente reinará y gobernará con Cristo, no solo Israel. Así que debemos ver todo eso y decir cómo balanceamos todo esto. Y están los millones que restan que aceptarán a Cristo después de. Correcto. Sí, como lo hemos dicho en el programa de los miércoles, eso incluye a Israel. Sí, así Israel como es. nación aceptará a Cristo, no lo aceptarán a Él Así antes es. de su regreso, por lo tanto vivirán en el reino milenial No tendrán parte en sin ello. cuerpos glorificados y nosotros que hayamos aceptado a Cristo ahora, estaremos operando como reyes y sacerdotes durante el reino milenial. Así que, como podemos ver, tiene que haber entendimiento y balance en cuanto a dónde ponemos todo eso. Ponemos al judío que acepta a Cristo después de su regreso como una persona que reina con los sacerdotes y los reyes del nuevo pacto y la gente. Tiene que haber un balance que discutamos y tenemos que tratar de entender cómo funciona todo Una eso. pregunta que podemos hacer. La iglesia no va a ser parte de Israel. Israel va a ser parte de la iglesia. Muy buena declaración. Y realmente vamos a ser uno en Cristo. Entonces, mientras el Antiguo Testamento nos habla del reino milenario, y realmente y estrictamente se refiere lo primero a Israel, no es tan fácil cuando tiene que incluir el hecho de que en el futuro incluye a la iglesia. De eso no se había hablado. Entonces, creo que lo he dicho anteriormente esto, ¿no? Pero la importancia de Israel nacionalmente solo se encuentra en Cristo, porque Israel en su totalidad no tiene futuro, a menos de que le reciban. No hay promesas fuera de él.
Así que Eso es cuando cierto. estudiamos el Antiguo Testamento y vemos estas profecías que se refieren a Israel, tenemos que recordar que él estaba en la línea de los judíos. Sí. Son habladas a él. Realmente, si usted no está en él, si nosotros, por eso la importancia de la segunda venida, ¿no? Y habla del arrepentimiento de Israel natural, y por eso es tan importante. No habrá una línea levítica fuera de él. No habrá importancia en lo que refiere al aspecto nacional de Israel, a menos de que nos encontremos en Cristo. Y no hay futuro para, para nadie de ninguna otra Así manera. es. Bueno, Pablo dice que no son todos de Israel, los que dicen que son de Israel. Y podemos decir, bueno, tal vez es el punto de vista de alguien, pero Pablo espiritualiza a Israel en ese texto. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que decir, como dijo papá, no es tan fácil el conectar todo eso, pero sí hay una espiritualización de Israel que tenemos que admitir de parte de Pablo, que cuando él reconoce, Hablando del y te capítulo refieres 11 de al Romanos, sí, o tal vez sería el capítulo capítulo 9. 9, sí. Bueno, Entonces, una vez más, hay mucho que tal vez no vemos o no podemos comprender hoy. De alguna forma tenemos que combinar el pensamiento de que Israel opera como la cabeza de todas las naciones, pero una vez más Israel estaba detrás de la línea en cuanto a aceptar a Cristo, entonces en algún punto debe haber un balance. y si no admitimos eso, entonces eso deja a muchos problemas. Hablamos de una Sí, solución y de no la dos hay. pactos. Y hay algunos que han predicado Muy eso. claramente, Pablo lo dijo en Romanos 10, que Cristo es el fin de la ley. La meta de la ley era traer a Israel al Mesías. Uno no puede cumplir la ley a menos que Claro. uno haya aceptado al Mesías, porque esa era la Amén. destinación o el destino final de la ley. Creo que usted lo dijo en el estudio en la palabra, los diferentes llamados, cuando el milenio suceda después del regreso de Cristo, los judíos como nación recibirán a Jesucristo como su Salvador. Los judíos que lo recibieran antes tendrán cuerpos glorificados y como dijo Loren, reinarán con Cristo, tendrán una posición de autoridad en diferentes aspectos. No sabemos qué significa eso. Los judíos van a convertirse en la nación evangelística. Ellos van a salir al mundo e invitarán al mundo a venir a Jerusalén ahí para ver a Jesucristo. ¿O será que O, una vez más eh, eso o- terminará siendo con miembros de la iglesia hoy que combinados con Israel podrán, bueno, yo siempre he visto no me parece que ignora a la iglesia. al mundo que viene de Israel como un esfuerzo unido por Mm. parte de todos los que están en Cristo, no solamente de Israel, sino que va a ser el trabajo de todos nosotros llevar el conocimiento de Cristo y extenderlo de Jerusalén al resto de la totalidad del mundo. Ahora, eso no solo cae sobre Jerusalén, sino que caerá sobre la osmosis. Y yo soy maestro, yo planeo, bueno, enseñar en el milenio. Espero que Él me dé la oportunidad de predicar el Evangelio. Seremos conocidos como somos. Sí, y entendamos de que yo no soy judío. Sin embargo, yo voy a reinar y gobernar con Él en ese reino. Yo dependo de eso, cuento con eso. No hay duda alguna que Israel es la pieza central, no hay duda alguna que Israel tiene el llamado como nación que es sin igual a ningún otro llamado. Ellos van a ser la cabeza de las naciones, pero ¿cómo va a formarse esa nación? Miren, esto tal vez, y yo no quiero desviarnos, pero he estado pensando recientemente que hablamos de la distribución de las naciones ovejas y cabritas, y siempre hemos dicho que, por lo menos la mayoría de las veces he escuchado que Jesús va a separar a las naciones cabritas de las naciones ovejas por cómo ellos trataron a Israel. Pero me pregunto si no se supone que debe incluir cómo trataron a los cristianos. Jesús en su ministerio, cuando su madre y su hermano vinieron para sacarlo de Capernaum cuando estaba enseñando, dijeron, bueno, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesucristo dijo, bueno, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y hermanas? Él dijo, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que cuando él dice, basándose en el juicio de las naciones, a las cabritas o a los cabritos que trataron a sus hermanos inapropiadamente, no solamente a los judíos, pero tampoco eso incluiría a cristianos que fueron perseguidos durante la manera como tratan a los cristianos, las naciones alrededor de, o a través de la gran Pero tribulación, me creo que sí. parece que eso primordialmente tiene que ver con la gran tribulación.
y realmente la iglesia ya no estará allí en ese Correcto, pero momento. literalmente estamos hablando de esto el día de ayer, que literalmente van a haber miles, tal vez cientos de miles de cristianos que no son judíos que van a ser inmolados durante el periodo de la gran tribulación. Para ser honesto con usted, la misma actitud que el mundo tiene hacia los judíos, ahora se está presentando hacia los judíos, perdón, hacia los cristianos, y podemos ver eso en la señal de los tiempos. El cristianismo no va a seguir siendo popular. Si algo, estamos siendo ridiculizados, criticados, estamos siendo marginados, llamados, y Jesucristo profetizó eso, estamos siendo llamados el irruptor de la nación porque no aceptamos la homosexualidad y no aceptamos el transexualismo y no aceptamos la comunidad LGBTQ, Claro. X, no sé qué más sigue, pero somos los problemáticos y los judíos también fueron siempre los problemáticos. ¿Será que el odio por Cristo que existe en la iglesia y en los judíos durante la tribulación, de hecho, sea como ellos traten a los cristianos y los judíos durante la tribulación? ¿Será que todo eso va a ser la división entre las naciones ovejas y las naciones cabritas? Bueno, creo que hay un segmento grande de personas que van a ser perseguidos por ser Vamos, cristianos, así que tal vez eso es parte de la respuesta. veamos a ver qué dice la Biblia sobre estos 7 años. Dice que el tiempo de los gentiles será cumplido. Sí. Llegará un momento cuando eso termine y el impacto ahora estará sobre el énfasis, estará de vuelta a Israel. Sí, pero me permite hacer una pregunta. ¿Qué no el tiempo de los gentiles está cumpliendo, describiendo el tiempo en el que los gentiles van a dejar de reinar y gobernar sobre Israel? ¿Su control sobre Israel ha terminado? Sí, y será persecución En la segunda específicamente en la venida, segunda sí. venida. Entonces, no negamos el sufrimiento de los santos durante la gran Correcto, tribulación, sí. pero Cristo está juzgando a las naciones y no hay naciones que van a servir al Señor, particularmente en el libro de Correcto, así Apocalipsis. es. Habrá mártires, los 144,000 judíos. Tenemos que tener cuidado que el impacto, y no estoy tratando de decir porque soy judío, eso enfatiza más a los gentiles que los judíos o Sí. viceversa, pero podemos malinterpretar lo que el libro de Apocalipsis y la ira de Dios tiene que ver con el mundo gentil, cómo juzgan a los judíos, y tenemos que alegorizar especialmente el capítulo 60 y 66 en Isaías, cómo identificamos a la iglesia. Solo hago la pregunta porque Jesús en el juicio de las naciones, no estamos confundiendo a todo el mundo, sabemos que Bueno, habla de naciones, no individuos. correcto, entonces los segmentos de las personas en contra de lo que representaba a la familia de Cristo, ahora están siendo separados y por eso es que digo, en ese sentido, durante el tiempo de la gran tribulación, aún van a haber muchos que no son judíos que van a morir y van a ser perseguidos Pero están llegando a Cristo. por las naciones de por el resultado de solo ser cristianos. Así que me pregunto yo si no debemos incluir en esa declaración, en ese pensamiento, a los judíos y a los gentiles, a todos aquellos que estén en Cristo, que son sus hermanos, y la separación de las naciones cabritas y ovejas son por cómo ellos trataron a los que eran judíos o los que estaban conectados a Cristo. ¿No incluiría a todos ellos? Porque todo lo que dice aquí es hermanos y asumimos una cosa u otra, pero solo hago la pregunta una vez más, estoy tratando de encontrar el balance entre el entendimiento del tema de judío y gentil, un hombre, un nuevo hombre, cómo balancear todo esto claramente. Bueno, yo lo que planifico es estar allí. Amén. Como funcione realmente, eso no me preocupa mucho. Naciones cabritas y ovejas, también tenemos que pensar en el hecho de que van a haber naciones que entrarán en alianza con el anticristo y parte de su, bueno, la gran parte de su agenda será la destrucción de Israel. Y eso, de eso está hablando Jesús Sí, también. pero hay otras naciones por esta indicación que no van a entrar Así es, plenamente en así su es. ámbito y van a existir fuera de eso. Así que hay varios factores que debemos considerar, pero creo que la identificación general es que el anticristo va a ser eso, plena y completamente en contra de todo y cualquier cosa que sea bíblica y Así Jesucristo. es, Así que si correcto. comenzamos con Cristo y su oposición a Cristo, la palabra de Dios, entonces ahí es donde vemos que las divisiones de la iglesia el día de hoy
tiene que ver con el aborrecimiento de Israel, perseguir al cristianismo verdadero, y así que todos estos elementos Así creo yo es. que no va a haber duda alguna en cuanto a quién será cabrita Quiero y decir oveja. lo siguiente, en el pacto del Nuevo Testamento, Jeremías 39-37, vemos claramente que el Señor está hablando de Israel y su existencia, que ellos son asignados, así como el sistema solar los compara, su existencia es lo que protege el nuevo pacto. Y sé que muchas personas no entienden eso. El Señor está diciendo básicamente, Israel es la señal en el mundo que el nuevo pacto existirá. Así que los judíos son removidos de la tierra, que es como vimos cada esfuerzo desde Among a Hitler. Esos esfuerzos exterminan a los judíos y eso anula el pacto porque fue dado a Correcto. Israel. La iglesia es presentada a Israel y eso lo dice en el libro de Romanos. Es un nuevo pacto que ambos se reúnen uno en Cristo y no queremos confundir a las Así personas. es. Pero la batalla de Armagedón no es una batalla sobre cristianos, es una batalla sobre la Así tierra y es. sobre los Sí. judíos. Y es delineado y yo creo que totalmente tenemos que desechar todo lo que hemos estudiado para incluir a la iglesia en la batalla de No, Armagedón. eso no lo haría. No. La razón por la cual digo ese punto, siempre me gusta expandir más, es para crear una unidad donde no es necesario en este sentido de la escatología, en lo que tiene que ver con las naciones, ovejas y cabritos, quitamos el énfasis en lo que Dios trata de enseñarnos en el libro de Apocalipsis. Yo creo que cada judío que esté escuchado, mi mejor amigo que fue salvo meses atrás, si no vienen a Cristo y mueren, están perdidos. Así es. Solamente hay una salvación y eso es la fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Amén. Solamente un Mesías a los judíos y ese es el Señor Jesucristo. Tengo una pregunta. ¿Todo maltrato de las naciones gentiles contra la nación judía e Israel necesariamente son algo que es malo, o será eso el juicio de Dios también? Fue usado por Dios, pero Dios juzga a las naciones. Si es Vemos a que partieran Babilonia. más allá de lo que Así Dios les es. dijo que hicieran, ¿verdad? Entonces, Pero veamos no también todo Israel ha experimentado, o no todo lo que Israel ha experimentado es solo porque la gente odia a Israel. Algunas de no. estas porciones son, Levítico capítulo 26 presenta esto, Deuteronomio capítulos 30 y 31 lo resalta eso. No hay duda de que Israel será castigado por Dios abusando su lugar. Deuteronomio 5 lo presenta. Vemos en la Biblia que ellos serán esparcidos y parte de ese castigo es ser expandidos y puestos en una opresión de otras naciones. Pero veamos las naciones que ha maltratado a Israel, sí, Francia, Inglaterra. pero eso se ha conectado a la tierra y su lugar Yo en iba a ella. decir eso. Vemos que mucha opresión tiene que ver con las tierras, las naciones, y veamos las naciones que hemos visto, a Egipto, a Siria, etcétera, que no trataron a Israel correctamente. Dios les va a juzgar y los usó como juicio porque Dios dijo que los iba a juzgar claramente, como se dice en Isaías 11:11, Ezequiel capítulo 36, dice que Él los iba a traer, los iba a restaurar a su posición y su llamado. Los llamados son lo dice en Romanos 11. Yo no quiero ser Israel más de lo que es porque Deuteronomio capítulo 7 y 9 dice claramente que Dios no escogió a este pueblo por especiales o porque eran justos, sino por la maldad de las demás naciones. Así que obviamente les amaba, nos ama a todos. No es que les amó a ellos más, pero sí los llamó por una llamada. Ustedes enseñan, tienen don de enseñanza y es obvio que cuando les escuchamos ese don está allí. Eso hay otros que no tienen ese llamado y no quiere decir que ustedes son más salvos porque tienen ese don. Hay un don con un propósito dentro de la nación de Israel y escatológicamente ese llamado no puede ser Sigue abandonado. mencionando la tierra de Israel, que es lo que la mayoría de las escrituras a las que se estaba refiriendo. Bueno, va con el pacto abrámico. Están en conjunto en Sí. cada restauración y eso habla con la restauración de Israel y la de tierra. Me recuerda de Dwight Pentecost, escribió un libro, creo que es llamado Los Lo mismo, Últimos, sí. y aquí él hace referencia en la Biblia que solamente encontramos tres pactos eternos. Número uno, el pacto de la tierra mencionado a Abraham. Número dos es el pacto de David. Yo veré que alguien de tu linaje se siente en el trono Ujú, para así siempre. es. Y esa es la palabra, el verbo, el modificador en cuanto al pacto eterno. Y el nuevo pacto. En tercer lugar, entonces creo que la pregunta,
si esos son los tres pactos eternos, cuando se trata del pacto de la tierra. El gentil, por ejemplo, yo participo en eso, porque, porque el pacto para Abraham, Pablo dijo esto en Gálatas, que fue para Abraham y no para su simiente, como muchos, Ujú. queriendo decir que no todos los hijos de Israel en el linaje de Abraham, sino a su simiente en cuanto a uno, queriendo decir el pacto de la tierra, el pacto abrahámico fue hecho para Cristo. Entonces, si uno ha rechazado al Señor y si uno si se fija en la historia de los judíos, si uno rechaza a Dios, a Jehová y uno rechaza a Cristo, uno ya no es más, uno cae bajo juicio como cualquier gentil si rechazan el nuevo pacto. Entonces, el no ver la promesa de aquel lo excluye del pacto abrahámico. Bueno, el pacto abrámico, realmente, cuando ese pacto fue establecido, Abraham estaba dormido y Dios realmente lo cortó y fue bajo sí mismo. Entonces, yo creo que es muy importante porque por eso esto es un pacto eterno, es porque no se puede romper, no depende del rendimiento de una persona. ¿Podrá decirse entonces que el pacto abrahámico al que se refiere en cuanto a la eternidad en realidad es parte del nuevo pacto? Bueno, lo que yo diría sería que la promesa inicial sobre Abraham y de allí fue expandido a Abraham, Isaac y luego a la simiente. Yo creo que hay varias aplicaciones aquí. La llave de todo entendimiento es Jesucristo y este crucificado. Esa es la llave de todo esto y es la Sí, única así manera es. que usted puede entrar. Es la razón de todos los problemas de Israel en los últimos, realmente en los últimos miles de años. Pablo en Gálatas creo que no está tratando con ese elemento de la escatología tanto como lo está haciendo con los aspectos de la soterología. Permítame leer rápidamente en Joel capítulo 3, en unos versículos en el capítulo 3, 2 y 3. Reuniré a todos y los traeré al valle de Josafat y rogaré con ellos, los juzgaré. Reuniré a todas las naciones, los haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad. Bueno, la iglesia no se mencionó en el Antiguo Testamento. Sí, pero ¿cómo se puede añadir a esas naciones? Pablo, lo que él acaba de decir es que la promesa, y esto es lo que sucede, todas las promesas de Dios se cumplen en la simiente. Entiendo. Entonces no hay promesa que pueda ser eterna a menos que esté conectada a Cristo bueno, entonces la promesa de Abraham tiene que conectarse a la simiente para poder ser eterna. Y creo que una vez más estamos tratando con algo que no puede, que puede ser difícil de entender en cuanto a dónde cabe todo. Nosotros jamás denigramos ni exaltamos al judío, tratamos de encontrar el lugar en donde todas estas profecías, a lo que todas estas profecías nos... Lo que Josh dijo es correcto, realmente. Todo está envuelto en Jesucristo y Sí, este crucificado. así es. La idea de todo esto es que creo que se refiere más a Israel, no a la iglesia. Mm. Así que nosotros alegorizamos trayendo a la iglesia a esta escritura, tratando con la batalla de Armagedón, con la tierra se contesta. Y tiene la razón, el Señor dice, la tierra es mía, no será vendida, no será separada ni dividida. Él puso su nombre en la Así ciudad de es. Jerusalén y David Bueno, reinará de ahí. Jesús fue crucificado en esa No tierra. ignoramos a la iglesia y a Israel en la satoriología y ellos reciben la Ujú. heredad plena, los nacidos de nuevo reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, como el único camino, pero el llamado de Israel durante el milenio es muy claro. Ellos van a ser la nación evangelística para tocar al mundo y eso no ignora a la iglesia, pero tampoco minimiza, como por ejemplo yo enseño, yo no creo que soy tan bueno como ustedes, créanmelo, yo simplemente comienzo a hablar, pero de cualquier manera es Exacto. que el punto es que tampoco denigro lo que Dios me ha dado y sí reconozco lo que Dios le ha dado a otros. Eso es someterse unos a otros correctamente, pero con ese entendimiento puedo ver lo mismo que se aplica a Israel. Dios tiene un lugar específico y un llamado especial y no denigra el papel de la iglesia y la iglesia glorificada que va a reinar con Cristo, pero creo que a veces ignoramos el papel funcional o el enfoque de lo que Dios tiene que hacer. Hay peligro en no entender el llamado de Israel y es lo que estamos Sí, discutiendo. así ¿Hasta dónde es, llega ese correcto, llamado? Alguien dijo incorrectamente que Israel es el reloj correcto. profético de Israel y eso muestra dónde está la profecía, dónde está, etcétera, etcétera. Adelante, Dave, por favor.
Creo que nos Y no, vamos a la no lo pausa. hagas ahora mismo. Ya volvemos, damas y caballeros. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y como mencionamos antes de la pausa, Israel, como dijimos, es el reloj profético de Dios. Y usted puede mirar a Israel y darse cuenta en dónde estamos proféticamente. Puede ver a Israel y darnos cuenta qué tan cerca estamos del rapto. No va a tener un día, pero se dará cuenta que estamos cerca y puede definir la segunda venida en cierta manera. Ahora, vamos a continuar con la parábola de los árboles. Eh, De la La, higuera. la Biblia presenta tres árboles como la nación de Israel, nacionalmente, espiritualmente y en dispensación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Tiene la intención de servir como la ilustración de Israel nacionalmente. Sabéis que el verano está cerca. Se refiere a Israel como la mayor señal de todas, diciéndonos que ahora estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Así también vosotros, Señala la iglesia moderna, cuando veréis todas estas cosas, que ahora estamos viendo en lo que refiere a Israel. sabed que está cercano a las puertas. El cumplimiento de profecía bíblica. Así que eso nos está diciendo que no tenemos mucho tiempo, damas y caballeros. Tal vez no nos reste ningún tiempo. El rapto puede suceder en esta tarde, en cualquier momento, pero aún allí no serán miles de años, considero. Y, y aún a veces nosotros hacemos hincapié, y sé que, bueno, estaba yo leyendo tras, ¿cómo se llama? Kenneth Kenneth Wuest. Wuest, y estaba mencionando de que lo mismo que mencioné acá, realmente él ya ha partido con el Señor y y todavía estamos aquí. El rapto aún no ha sucedido. Él no dice cómo puede durar más de 50 años. Y eso fue escrito creo que después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, son casi 100 años. Nosotros podemos ver algunas cosas que no cabían allí 100 años atrás. Caben ahora, ¿no? Israel como nación está allí. Y en el libro de Isaías se nos dice cómo Dios los va a reunir y Él ha hecho eso y actualmente lo está haciendo. Así que usted puede mirar a Israel ahora y realmente no pasará mucho tiempo antes de que estas cosas sucedan. Es lo que puedo decir. No le puedo dar un día, no sé realmente ni quiero intentar tal cosa, pero sí le estoy diciendo que no va a pasar mucho tiempo. Eso sí lo creo. Hermano Suagre, este concepto del que está hablando debe ser un factor de motivación para cada uno de nosotros. El hecho de que no hay profecías por cumplirse, el hecho de que Jesucristo pudiera regresar en cualquier momento, esta idea, este entendimiento, se supone que debe ser un factor de motivación para el cuerpo de Cristo, Claro que sí, por claro dos que sí. cosas Así debe específicamente. de ser. Juan dijo que cuando veamos a Jesucristo seremos como Él es y que cualquiera de nosotros que tengamos la esperanza nos purificamos como Él es puro. Así que una de las cosas que debe motivarnos a todos es presentarse en cuanto al proceso de santificación, entendiendo cómo ser eh, transformados a su imagen. Y en segundo lugar, tiene que motivarnos a hacer absolutamente todo lo que nosotros eh, debemos hacer para poder ver a todos los que sean posiblemente Así es. salvos. El arrebatamiento de la iglesia, el hecho de que eso debe suceder, a menudo me pregunto yo mismo, Pérez, ¿qué harías tú si supieras que Cristo iba a regresar en 5 años? ¿Qué harías tú diferentemente? Eso haría lo que yo estoy Exacto, haciendo ahora sí, mismo. expandiendo todo esfuerzo, cada dólar. Yo jamás voy a olvidar una cita, lo mantengo en mi escritorio en el trabajo, es de, bueno, simplemente dice, un ateo desconocido, es todo lo que dice. Dice, si yo creyera todo lo que ustedes cristianos creen,
acerca de salvación, el pecado, un cielo y un infierno eterno y la salvación solo en Jesucristo, yo dejaría todo lo que tengo y dejaría cualquier Claro, otra claro. búsqueda para poder promover el Evangelio de Jesucristo. Yo me hago la pregunta, si nosotros realmente creyésemos que Jesús pudiera regresar en cualquier momento, entonces eso debe ser el motivo o la motivación para prepararnos para verlo y también para preparar a todos los demás que podamos para que lo vieran también. Eso así debe de ser. Bertrand Russell dijo eso en una ocasión. No sé si fue él que Tal lo vez dijo, es él, pero tal vez es él. realmente No te Bertrand escucho, ¿cómo Russell, dices? a él se le acreditó esa cita, ¿Cuál cita? la que él acaba de compartir, lo que dijo Ah, Paris. ya veo. Fue una extirpación, o lo saqué de un libro, pero no tenía la cita de alguien. Y él era un ateo. Interesantemente, sí. Muy bien, Jay, vamos a continuar. Terminamos esa página. Terminamos con ella. Dice, sabed que está cercano. Leámoslo una vez más. Así también vosotros, Señala a la iglesia moderna cuando veáis todas estas cosas, que ya presentamos cómo se refiere a Israel. sabed que está cercano a las puertas. El cumplimiento de las profecías de los últimos días. Y eso dije momentos atrás, no le puedo decir el día, pero sí dice que está a la puerta y está a punto de, de abrirla, Sí, ¿no? Eso así es lo que es. eso significa. Cuando dice saber que está cerca uno en la puerta, eso quiere decir que está muy Amén. cerca. Sí, Tenemos que entender eso. Israel fue totalmente destruida en el año AD 70 y esparcida en todo el mundo de aquel tiempo. De hecho, por cerca de 2000 años han vivido esparcidos en todo el planeta. Y luego en 1948, una vez más se convirtieron en una nación. De hecho, la otra nación jamás, ninguna otra nación remotamente ha hecho tal cosa. Yo me refiero a ciertas personas referidas en todo el mundo, y luego juntándose y convirtiéndose en una nación otra vez como lo hizo Israel. Muestra esto que fue Dios todo el tiempo. El gran profeta Isaías dijo sobre este tiempo. dice, y en aquel día el Señor pondrá su mano otra vez, la segunda vez, para recobrar el remanente de su pueblo, que será o que caerá de Asiria y de Egipto, de Patros, de Cus, de Persia, de Caldea, de Hamat y de las islas del mar. Ujú. Una vez más, en aquel día se refiere a Cristo reinando personalmente en Israel. La primera reunión del remanente, como se refiere a Israel, sucedió cuando Israel fue reunido del imperio medo-persa y traído de vuelta a la tierra prometida. En cierto sentido, sucedió 400 años antes de Cristo. En un sentido, la segunda reunión comenzó en el 1948 y será cumplida en totalidad en el comienzo de la Edad del Reino, cuando los judíos en todo el mundo reconocerán a Cristo como su Mesías y por lo tanto desearán llegar a Israel y vivir cerca de él. Ahora bien, al decir estas palabras, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo ven de esta manera o ustedes anexan algo allí o lo quitan? La evidencia histórica creo que da testimonio de esto. Al principio del siglo XIX Dave, puedes echarse atrás un poco. Bien, excelente. hubieron tres regresos a Israel y después un movimiento llamado el movimiento sionista, donde los judíos comenzaron a ser convencidos de comenzar una nación Mm, para sí mismo por la persecución en Europa. Una organización fue creada y continuó a través de la Primera Guerra Mundial hasta llegar a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después, bajo Hitler, vieron una gran persecución y después hubo algo de sentimentalidad hacia el sufrimiento de los judíos y se les dio la oportunidad, y tomaron la oportunidad, más bien dicho, de una manera muy simple, de crear su independencia en 1948 después de mucha persecución. Entonces, la historia muestra que el énfasis de esta reunificación que comenzó en el tiempo de 1900 o 1840
comenzó a escalar hasta que llegó el tiempo de hoy donde los judíos aún están regresando a la tierra de Israel. Realmente la última Correcto. gran corrección en 1948 decayó. A Israel se le dio la prominencia de ser si querían hacerlo, y obviamente la nación de Israel pagó para que ellos fuesen allí por tantos. Hubieron Creo que más de 1 millón varias estuvieron allí. operaciones prominentes que Israel tomaría a individuos fuera de diferentes países. Vimos lo mismo en Etiopía bajo la operación de Salomón, de acuerdo a cómo se llamaba, trayendo a los judíos fuera de la tierra. Así que Israel ha ayudado, pero la gente misma ha llegado para formar esa nación y aún están regresando a Israel aún el día de hoy. Muchos judíos salieron de Ucrania en los últimos meses para regresar a Israel por causa de la persecución de los Yo rusos. creo que Israel cometió un gran error cuando, cuando dieron a Gaza Sí, así es. a los palestinos. Creo que fue una mala Sí, idea. Cisjordania y la Franja de Gaza, ambos son territorios palestinos, de acuerdo a cómo se considera. Un gran error en el 64 y en el 67, cuando ellos, el Templo del Monte, ya lo habían adquirido y se lo cedieron al control ¿Por jordano. qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque, hermano Suagra, hay una noción, hay un deseo tanto, hay un gran deseo de paz y seguridad y dijeron, bueno, vamos a dar parte de nuestra tierra para apaciguar y traer paz. Pero ellos caerán presos bajo la Pero misma es lo ideología. opuesto lo que Y es sucede. lo contrario, exactamente. Esta noción de tierra por paz, dividir la tierra es contrario a la palabra de Dios, pero muestra el corazón de los judíos. Arafat dijo, queremos paz, paz un pedazo a la Un vez. pedazo a la vez para tener la paz. Así es. Los palestinos, a ellos se les ofreció el 94-96% de lo que ellos habían Ujú. pedido y aún dijeron que no, querían el 100%, toda la tierra. Entonces, aún el día de hoy, por eso es que podemos continuar orando por Israel y en ese momento su liderazgo y su gobierno está pasando cambios muy grandes, posiblemente con el Knesset. Así que, y hablé de esto ayer. Disculpa, ¿cómo, ¿cómo este hermano que es el primer ministro, El primer cómo está ministro él Bennett, bueno, ahora? el gobierno israelí está a punto de disolverse y van a tener unas quintas elecciones. La quinta elección en 3 años y medio, por cierto. Entonces, él va a salir y el primer ministro interino será Lapid. Él, de hecho, No, Netanyahu tiene una oportunidad posiblemente sí, el gobierno se disuelve y lo está haciendo eso en el parlamento y el partido Likud, que y él dijo que se va a postular. no sería de esa manera, sino que su partido recibiría la mayoría Bien, formando una coalición y entiendo. probablemente sí seleccionarían a Benjamín Netanyahu. Así que sí tienen la oportunidad de tener, bueno, estar ellos, estar al frente en el otoño. Es muy significativo. Israel siempre está, se le está pidiendo que hagan compromiso y jamás ha funcionado. Jamás Mm, funcionará. así es, no va a funcionar. Y el problema es que cuando ellos renuncien a No. ello, no lo van a Y de hecho recobrar. comprometen su seguridad. Fijémonos en lo que el Hamas hace en el Gaza. Ellos mandan cohetes de Gaza a Y Israel esos consistentemente. misiles cada vez tienen más y más poder. El hecho es de que es un ataque continuo y ellos desean la destrucción de Israel y los Así es. judíos. Bien, Dave, por favor. Y alzará bandera a las naciones y recogerá a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 puntos cardinales de la tierra. Aquí Israel es llamada de esta manera y han sido así desde que rechazaron a Cristo y la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70. El tema central de este versículo es Cristo. Israel ahora, durante la edad del reino, le reconocerá y a él solo como su verdadero Mesías. Jerusalén, el lugar de su crucifixión, ahora será el lugar de su gloria. Los judíos vendrán a esta gloria de los 4 puntos cardinales de la tierra, sabiendo que es el Señor que ha formado a Israel como nación otra vez y en contra de abrumador, sabiendo que Israel tiene una gran parte, la mayor parte de todos en la profecía de los últimos tiempos. Sabemos que el tiempo del rapto está muy cerca. Adelante, por favor. Amados, somos los hijos de Dios.
Somos tan hijos de Dios ahora como lo seremos después de la y resurrección. aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nuestra condición presente como hijos de Dios en nada es acompañada de esa manera. Estaremos en la Pero próxima sabemos que cuando resurrección. Él apareciere, El rapto seremos semejantes a Él, se refiere a ser glorificado. porque le veremos como es Él. De manera física y no puede mirar a la gloria solo los ojos en cuerpos glorificados. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, La resurrección se purifica. se Harris. fue lo que Paris estaba mencionando, ¿no? Correcto. Una vez más, léalo. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, La resurrección se purifica. se aprovecha de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que es lo único en que uno puede ser Así puro. como Él Cristo es puro. pone a Cristo como nuestro ejemplo. En otras palabras, cerramos diciéndole al pueblo, nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y hacer todo lo posible para acercarnos al Señor lo más posible, prepararnos, así es. Y Así alguien dio una es. profecía en la iglesia ya varios años atrás. Lean el libro de los Hechos y prepárense. Amén. Y alabado Dios por eso. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Empezaremos, bueno, en mucho tiempo se puede decir mucho lo que podemos tratar sobre el rapto de la iglesia, la doctrina del rapto, pero queremos tratar la doctrina de la segunda venida, que es el evento más cataclísmico que el mundo jamás ha visto, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y damas y caballeros, Él viene y Él no viene como un pastor en esta ocasión. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, el escogido entre 10,000, la estrella de la mañana. Y realmente Él vuelve para arreglar las cosas y eso así va a ser. Gracias por estar con nosotros. No se pierda la programación. Mañana eso empieza la doctrina de la segunda venida. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.